Buenos días, en este vídeo voy a explicar la tasa de variación y la tasa de variación media de una función en un intervalo. Empezaremos con la tasa de variación. Para calcular lo que varía una función en un intervalo, se calcula la imagen del extremo superior menos la imagen del extremo inferior del intervalo. Veamos un ejemplo con esta función y el intervalo 1, 4. La tasa de variación será igual a la imagen del 4 menos la imagen del 1. Para calcular la imagen del 4, sustituyo la x por 4 y calculo. Menos la imagen del 1. Igual que antes, cambio la x por 1 y calculo. Por lo que la tasa de variación de esta función en el intervalo 1, 4 es 15. Veamos ahora la tasa de variación media. La tasa de variación media de una función en un intervalo es parecida a la tasa de variación, pero aquí tenemos que dividir por la anchura del intervalo. Veamos un ejemplo. Tasa de variación media de esta función en el intervalo 1, 4. Calculamos la imagen del 4 19, la imagen del 1 4. Y ahora dividimos por la anchura del intervalo. Por lo que la tasa de variación media de esta función en el intervalo 1, 4 es 5. Veamos algún ejercicio sobre estas tasas de variación. En este ejercicio voy a calcular la tasa de variación y la tasa de variación media de esta función en el intervalo 1, 5. Para calcular la tasa de variación no necesito más que calcular la imagen de la función en el extremo final del intervalo menos la imagen del punto de inicio. Para calcular f de 5, sustituyo la x por 5 en la función. Para calcular f de 1,
hago lo mismo, pero sustituyendo el número 1. Por tanto, la tasa de variación será 12. Para calcular la tasa de variación media, realizo algo similar, pero dividiendo por la anchura del intervalo. Lo mismo que antes, pero dividiendo por la anchura del intervalo. F de 5 y F de 1 acabo de calcularlos. Por lo que la tasa de variación media será tres. Y con esto terminamos el vídeo donde explico la tasa de variación y la tasa de variación media de una función en un intervalo. Si te ha gustado este vídeo, dame un like.